¿Sabías que el ceviche, ese plato fresco y vibrante que hoy disfrutas en una copa o sobre un plato frío, tiene raíces más antiguas que las colonias, más profundas que el mar y más complejas que una simple receta? Bienvenidos a Sabor a Historia, donde cada comida cuenta una crónica y cada ingrediente guarda siglos de memoria. Hoy hablaremos del ceviche, pero no del ceviche gourmet que ves en restaurantes, sino del que nació entre redes de pesca, rituales andinos y encuentros coloniales. Porque el ceviche no es solo pescado con limón, es herencia viva, es fusión y resistencia. Acompáñame a descubrir cómo un plato costero se convirtió en símbolo nacional, en territorio disputado y en una cápsula de historia que sigue latiendo en cada bocado. Esta es la historia del ceviche y del mestizaje que lo hizo posible. El origen prehispánico del ceviche. Mucho antes de que existiera la palabra ceviche, los pueblos costeros de América del Sur ya sabían del poder del mar. Sabían leer los vientos, interpretar las mareas, lanzar anzuelos hechos de hueso o conchas y esperar pacientes el alimento que salía del agua salada. Los antiguos mochicas, en lo que hoy conocemos como la costa norte del Perú, ya comían pescado fresco. No lo cocinaban con fuego, sino con el ácido natural de jugos fermentados de frutas como el tumbo o el maracuyá silvestre. La cocción, en realidad, era una transformación bioquímica. El ácido desnaturalizaba las proteínas del pescado, lo hacía seguro para el consumo y le daba ese sabor penetrante, fuerte, casi ritual. Este proceso, aunque primitivo en apariencia, era una sofisticación gastronómica. Los mochicas, y más tarde los chimúes, lo acompañaban con ajíes molidos, con algas, con sal extraída de las costas, con maíz tostado o camote cocido. Era un equilibrio: el mar crudo y la tierra cocida, el fuego del ají y la frescura del pescado. Una sabiduría ancestral nacida de la convivencia profunda con el paisaje. Pero el ceviche prehispánico no era solo una receta, era parte de un modo de vida. En las culturas del mar, la comida no se separaba del cosmos. Comer era también celebrar, agradecer, invocar. En algunas culturas, antes de consumir un pez, se ofrecía una parte al océano. Era una forma de devolver, de respetar el ciclo, de honrar a los dioses marinos como Niokon. Los banquetes no eran solo festines, eran ceremonias. El pescado crudo y marinado era compartido en comunidad, en fechas específicas, como parte de rituales de fertilidad o cambio de estación. Era también medicina. La acidez de las frutas, combinada con las propiedades del ají, era vista como purificadora, energizante. Así, en el mundo precolombino, lo que hoy conocemos como ceviche ya existía, pero con otros nombres, con otras frutas, con otras intenciones. Era menos un plato y más un gesto ancestral, un lazo directo entre el cuerpo y la naturaleza. Con el tiempo, el ceviche sobreviviría a imperios, conquistas y fronteras, pero nunca dejaría de ser eso: una memoria salada del mar. Imperio, ritual y pesca. Cuando los incas expandieron su territorio hacia la costa, no solo conquistaron tierras, también aprendieron a comer el mar. El Tahuantinsuyo, vasto y diverso, conectaba la sierra, la selva y el litoral en una red compleja de intercambio. Desde Cusco, el ombligo del mundo, se trazaban rutas que llevaban hojas de coca a la costa y traían pescado seco hacia las alturas. El imperio no solo fue militar, también fue culinario. En las regiones costeras como Chincha o Pachacámac, la pesca era una actividad central. Pero no cualquiera podía pescar. Había castas, saberes, rituales. Los pescadores consultaban los astros,
escuchaban los cantos de las aves, leían la espuma del mar. Y cuando salían a pescar, no lo hacían solos. Iban con amuletos, con cantos, con ofrendas. El pescado fresco era un bien preciado. Se comía de inmediato o se conservaba mediante técnicas de secado o salado. Pero también se marinaba, como en épocas anteriores, con jugos ácidos de frutas autóctonas. El ají, domesticado por culturas andinas desde hace milenios, era esencial, no solo por su sabor, sino por su energía. Para los antiguos peruanos, el ají calentaba el cuerpo y el alma. Era fuego vegetal. Los incas, aunque centralistas, sabían respetar los saberes locales. En la costa permitieron que persistieran muchas costumbres anteriores, siempre que éstas sirvieran al orden imperial. Así, las formas de preparar el pescado, las marinadas, las combinaciones de sabores sobrevivieron. Incluso se ritualizaron más. Los banquetes del Inca, cuando viajaba a la costa, eran momentos de comunión política y simbólica. Se servía pescado de distintas maneras, y algunos cronistas señalan que se consumía también crudo, curado con jugos de frutas y acompañado de maíz y yuca. El ceviche, aunque aún sin ese nombre, estaba presente como expresión de abundancia, poder y conexión con el entorno. También en el mundo andino existía la figura del yachac, el sabio, el que sabía leer la tierra y también los sabores. Se decía que ciertos preparados abrían la mente, fortalecían el cuerpo o preparaban para la guerra. El ceviche ancestral no era solo alimento, era herramienta sagrada. Una alquimia que transformaba lo crudo en sublime. Este legado quedó grabado en las memorias colectivas. Aunque la conquista estaba cerca, y con ella vendrían nuevos ingredientes, nuevas palabras, nuevas formas de entender el mundo, la esencia del ceviche resistía. Estaba allí, intacta, en cada trozo de pescado bañado en acidez, como una semilla esperando germinar en otro tiempo. Conquista, mestizaje y la llegada de los cítricos. Cuando los españoles desembarcaron en las costas del Perú, no solo traían armaduras, espadas y crucifijos, también traían semillas. Con ellas llegaron nuevas plantas, nuevos sabores, nuevas maneras de conservar y transformar los alimentos. Entre esos frutos foráneos, uno en particular marcaría el destino del ceviche: el limón. El limón que hoy usamos en América no es nativo del continente. Viene del sudeste asiático, pasó por Medio Oriente, cruzó el Mediterráneo y fue traído por los españoles durante la colonización. En su momento fue más que un simple condimento. Se le atribuían propiedades medicinales, casi mágicas. Los europeos lo valoraban por su capacidad de evitar enfermedades como el escorbuto y por su sabor ácido que equilibraba y conservaba los alimentos. Pero más allá del limón, la conquista supuso un remesón cultural profundo. Las cocinas indígenas, sofisticadas y ligadas al territorio, comenzaron a mezclarse con ingredientes europeos y africanos. El mestizaje no solo fue biológico o religioso, también fue culinario. Las frutas locales como el tumbo, el maracuyá o el camu camu, que antes se usaban para marinar pescados, empezaron a ceder espacio al limón foráneo. Su acidez más fuerte, su disponibilidad creciente y su sabor más penetrante transformaron el equilibrio del plato. El ceviche, sin saberlo, comenzó su metamorfosis. También cambió el tiempo. Los antiguos platos crudos marinaban durante horas o incluso días, pero con el limón, la cocción química se aceleró. El pescado se volvía blanco, firme, cocido en minutos. Eso no pasó desapercibido. En un mundo en donde los ritmos empezaban a acelerarse por la lógica colonial, trabajo forzado, producción agrícola intensiva, comercio marítimo,
también la cocina se adaptaba a esa nueva prisa. El ceviche en la República: identidad, migraciones y orgullo popular. Con la independencia de los países latinoamericanos en el siglo XIX, el ceviche no desapareció. Todo lo contrario, liberado de las viejas estructuras coloniales, comenzó a tomar un nuevo protagonismo, especialmente en las costas del Pacífico sudamericano. En el Perú republicano, por ejemplo, Lima seguía siendo un hervidero de culturas. La abolición de la esclavitud y la llegada de migrantes, chinos, italianos, japoneses, sumaron nuevos ingredientes a la olla colectiva de la cocina popular. Fue así como el ceviche se transformó, otra vez. Los inmigrantes chinos trajeron el uso de ingredientes como el apio, el jengibre o la cebolla china, dando lugar a una fusión única que se vería más adelante en la cocina chifa. Durante el siglo XX, en plena urbanización acelerada y migraciones internas, el ceviche se convirtió en un símbolo de pertenencia para los provincianos que llegaban a las grandes ciudades. Era más que comida, era un vínculo con la costa, con el mar, con la infancia. Era una bandera invisible que decía: aquí estoy, esta es mi cultura, este es mi sabor. En el Perú, en Ecuador, en Colombia, en Chile, el ceviche se fue apropiando de las cocinas urbanas. Cada país, cada región, cada familia le dio su toque, cilantro o no, con mango, con coco, con tomate, con leche. Lo que antes fue ritual, luego marginal, ahora era orgullo. Y ese orgullo no tardó en institucionalizarse. En Perú, por ejemplo, el ceviche fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2004 y cada 28 de junio se celebra el Día Nacional del Ceviche, una fecha en la que restaurantes, medios de comunicación y cocineros lo homenajean como plato emblema. Ya no era solo un plato, era una declaración de identidad, una historia servida en plato frío, pero con corazón caliente. Y en medio de su expansión comenzó la internacionalización. Los chefs peruanos lo llevaron a Europa, a Estados Unidos, a Asia. Lo presentaron en menús gourmet, lo reinventaron en formas modernas, minimalistas, casi escultóricas. Pero aunque su forma cambiaba, su esencia seguía intacta. Hoy, globalización, apropiación y retorno a las raíces. Hoy, el ceviche ha cruzado fronteras como pocos platos latinoamericanos. Se sirve en restaurantes de lujo en Nueva York, Tokio o París. Hay festivales de ceviche, competencias internacionales y chefs que lo reinventan en formas creativas. Ceviche vegano, ceviche molecular, ceviche en copa o en cucharita gourmet. En las comunidades afrodescendientes de Colombia y Ecuador, en las poblaciones indígenas de México y Perú, el ceviche vuelve a ser lo que fue: comida compartida, con identidad, con alma. Y también vuelve la conversación sobre el mar. El ceviche, al ser un plato que depende del pescado fresco, nos recuerda la fragilidad de los océanos. Hoy, la sobrepesca, la contaminación y el cambio climático amenazan esa relación milenaria con el mar. Comer ceviche con conciencia es también un acto político. No se trata solo de saborear, se trata de recordar, de respetar, de saber que cada bocado viene cargado de historia, de cultura, de lucha. El ceviche, en su aparente sencillez, es un mapa del tiempo, un espejo donde se cruzan lo antiguo y lo nuevo, lo local y lo global, lo íntimo y lo colectivo. Y como todo mapa, no solo muestra un camino, también nos invita a elegir cómo recorrerlo. El ceviche es mucho más que un plato. Es historia líquida, memoria en cada jugo ácido y encuentro entre culturas. Nos habla de océanos, de pueblos que supieron aprovechar la generosidad del mar y de aquellos que vinieron después y tejieron nuevas historias.
Al disfrutarlo, estamos conectando con siglos de tradición, resistencia y creatividad. Cuidar el ceviche es cuidar un legado vivo. Esto fue Sabor a Historia. Si este viaje te despertó algo, suscríbete, comparte y acompáñanos en el próximo capítulo. Seguimos cocinando la historia, un sabor a la vez.